Lluvias torrenciales, sequías, inundaciones, cambios en las corrientes son algunos de los efectos que puede producir un mismo fenómeno, el calentamiento global, un tema que está en boca de científicos, periodistas y de la opinión general de la comunidad científica en los últimos 50 años. Para algunos es un alarmismo injustificado, para otros, sin embargo, es una realidad muy preocupante a la que hay que hacer frente. Esta es la opinión que comparten nuestros invitados de hoy. David Barrio Pedro, doctor en Física Atmosférica por la Universidad Complutense y especializado en variabilidad climática. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también con nosotros a Ricardo García Herrera, que es doctor en Ciencias Físicas, investigador también de la Universidad Complutense y catedrático de Física de la Atmósfera. Buenos días. Para empezar, queríamos hablar un poco de las reuniones que están teniendo ahora mismo, que se va a celebrar la reunión del COP21 dentro de poco. Queríamos hablar de cómo se está haciendo frente en la comunidad internacional al cambio climático en base a estos congresos, en base a los acuerdos y la utilidad que tienen todos estos temas. Bueno, ahora mismo estamos en un momento que yo diría que es muy trascendente porque hace más o menos un año el Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC, emitió su quinto informe donde vuelve a confirmar una vez más, por un lado, el hecho de que los científicos no ponen en duda la ocurrencia de cambio climático y de que ese cambio climático está ocurriendo debido fundamentalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la industrialización y al transporte. Entonces, toda esa información, que es el consenso científico más actualizado, debe servir de base para la próxima reunión que se va a celebrar antes del verano en París, que es lo que se llama la COP21, la Conferencia de las Partes, donde lo que se pretende es llegar a un acuerdo para la reducción de emisiones. En definitiva, lo deseable sería que se alcanzara un sustituto del Protocolo de Kioto. Entonces, el Protocolo de Kioto fue un protocolo donde el cumplimiento no fue obligatorio para todos los países. De hecho, grandes países y grandes emisores, como por ejemplo los Estados Unidos o China, no llegaron a suscribirlo, y sobre todo fue un compromiso que fue internalizado por la Unión Europea. Ahora estamos en un escenario donde parece que gobiernos clave, como pueden ser Estados Unidos y China otra vez, pretenden reducir las emisiones en torno a un 20, un 30%, y lo que uno esperaría es que se llegara a un acuerdo de cumplimiento obligatorio que redujera significativamente las emisiones. La Unión Europea aquí juega un papel muy comprometido. Empezó con el tema de la reducción del 20% de las emisiones de estos gases de efecto invernadero y ahora mismo están por el 30%, entonces lo que uno esperaría desde el punto de vista científico es que se alcanzara ese acuerdo con un nivel de reducción lo máximo posible. De cara a los estudios que realizáis y que se tratan en estos congresos y en estas comisiones, ¿cuáles son los indicadores que medís para ver el efecto del cambio climático y el calentamiento global? Bueno, lo primero que hay que decir es que usamos multitud de indicadores. Esto no es algo que se vea solo en una serie o en una variable. No sé, hace como 2 o 3 años fue el famoso debate de lo que se llamaba el Climagate, ¿no? Porque decían que si había habido problemas con una serie. Los científicos lo que hacemos es examinar evidencias de distintos campos. ¿Qué dicen los registros de temperatura de los últimos 150 años, perdón? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los glaciares? ¿Qué ocurre con el nivel del mar? Y luego, ¿qué nos dicen los modelos de base física a la hora de interpretar estos resultados? Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Pues lo que se está viendo es que la temperatura está aumentando a un ritmo como no se ha conocido hasta ahora, del orden de prácticamente 1 grado cada siglo o incluso más, porque la señal varía en función de la región de la Tierra. ¿Qué estamos viendo? Que zonas clave en configurar el clima de Europa, como es el Ártico, están sufriendo calentamientos superiores. ¿Qué vemos también? Pues que en general los glaciares están en retroceso, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Qué pasa también? Que el nivel del mar está subiendo. Y luego lo que nos dicen los modelos es que esta evolución de las series solo se explica si combinamos dos efectos. Uno, el efecto de la variabilidad climática natural, la variabilidad que tiene el sistema climático, que está compuesto por la atmósfera, el océano, el sistema de hielos y demás,
ese tiene una variabilidad natural que hace, bueno, pues que en función de la distancia de la Tierra, la orientación del eje de la Tierra con respecto del Sol, las erupciones volcánicas y toda una serie de factores naturales vaya oscilando. Y además tenemos otra fuente de variabilidad que son estos gases de efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, emitidos por el hombre. Entonces, lo que nos dicen los modelos es que solo se puede explicar la evolución de los datos en los últimos 150 años si combinamos esa variabilidad natural con el efecto de los gases de efecto invernadero. Que si quitamos el efecto de los gases, no hay manera de explicarlo. Eso yo creo que es, tanto por el lado de la observación como por el lado de la modelización, las pruebas que hacen que la comunidad científica, que se ha expresado recientemente, como decía antes, en el quinto informe del IPCC, no tenga dudas de manera generalizada de la existencia de este calentamiento global y atribuirle al origen de las emisiones humanas. Hablando de ese tema de que la comunidad científica ya no tiene muchas dudas al respecto, David, ¿crees que la población está bien informada sobre...? Porque no es raro que te encuentres todavía gente que dice, bueno, lo del calentamiento global tiene que ser mentira, este invierno es el más frío que hemos tenido en los últimos... ¿Creéis que la gente está bien informada sobre lo que supone y lo que significa el calentamiento global? ¿Esos efectos que quizás no se habla bien de ellos? Bueno, la información, como bien ha explicado Ricardo, está ahí. El quinto informe del IPCC es de disponibilidad pública, cualquiera puede acceder a él a través de la web. Ahí no solo hay un informe con base científica, sino que se hacen resúmenes especiales dirigidos a políticos o a público en general, que son mucho más fácil entendibles, ¿no? Entonces se puede entender mucho mejor y la gente tiene la información científica y divulgativa ahí, en su mano. Un problema es si realmente esa información llega, cómo nosotros somos capaces de comunicar ese consenso científico, cómo los medios lo divulgan, y entonces pues ahí hay una serie de factores que a veces hace que la gente no reciba bien esa información. Uno de los principales problemas a la hora de entender esto tiene que ver precisamente con la ocurrencia de extremos, y es una de las cuestiones que es más difícil comunicar, porque cuando ocurre un extremo, como puede ser una ola de calor, pues si uno explica que esto en un escenario de cambio climático como el que estamos experimentando, pues es mucho más probable que ocurra este tipo de extremos, la gente inmediatamente entiende que es debido a cambio climático y que sin cambio climático no hubiera ocurrido. Y si uno lo que dice es, bueno, los extremos pueden ocurrir en escenarios sin cambio climático, entonces lo que entienden es que no es debido a cambio climático. Entonces es uno de los aspectos, por ejemplo, que es más complejo comunicar y que para nosotros, que no tenemos quizá esa formación en comunicación, pues nos resulta más complicado, ¿no? Y entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los científicos, en comunicar mejor, y en ello estamos. De hecho, en el quinto informe del IPCC está todo mucho más orientado pues a la toma de decisiones políticas y a lo que el público en general puede entender de manera más sencilla. Pero hay cuestiones que son complicadas de explicar, entonces a veces quizá no llegamos con la suficiente claridad. ¿Creéis que puede tener algo que ver el tema del cine, que quizás cree un cierto alarmismo con películas como la muy conocida El día de mañana? ¿Creéis que pueden crear un cierto alarmismo que hace que la gente se descrea un poco el tema del calentamiento global? Probablemente sí, probablemente pueda ser así, pero bueno, yo confío en que la gente pues obviamente sepa distinguir lo que es ciencia ficción de lo que es la realidad. Algunas de esas películas tienen algunos fundamentos científicos, pero llevados a un extremo que no es realista. Entonces yo confío en que la gente sepa distinguir cuando va al cine lo que es cine de lo que es la realidad. Con el tema de los episodios extremos, que dices que se pueden dar también en escenarios que no independientes del cambio climático, ¿hasta qué punto son un buen baremo para medir los efectos del calentamiento global? O un mejor baremo, por así decirlo, que temas como lo que comentaba Ricardo el incremento gradual y anual de la temperatura. Bueno, yo creo que ambos son indicadores y son consecuencias del cambio climático. Probablemente es más robusto, más sencillo hacer una atribución al cambio climático de un cambio gradual de las temperaturas, que no se puede explicar si no tenemos en cuenta
el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero los extremos son una consecuencia o impactos que van asociados a ese calentamiento. El problema de los extremos, como explicaba antes, es que los extremos pueden ocurrir, de hecho ocurren por una multiplicidad de factores. Y entonces es muy complicado, no se puede decir desde un punto de vista científico que este extremo, que por ejemplo la ola de calor del 2003 fue debida a cambio climático. Uno no puede decir o sí o no, porque probablemente las mismas condiciones que se dieron en el 2003 se podían haber producido sin cambio climático. Lo que podemos hacer es estudiar si una situación análoga a la que ocurrió, por ejemplo, en la ola de calor del 2003, que tuvo un gran impacto en mortalidad y en incendios, si ese tipo de situaciones en un escenario como este o como lo indican las proyecciones que ocurrirá durante el siglo XXI es más o menos probable. Y lo que nos dicen todos los estudios es que es así, y de hecho que el cambio experimentado en el aumento en la temperatura media del planeta pues ha duplicado la probabilidad de que ocurran eventos de ese tipo, lo cual no quiere decir que el 2003 no hubiera sido una ola de calor sin cambio climático, simplemente que un evento de esas características hemos duplicado el riesgo de que ocurra debido al calentamiento. Acabáis de publicar un informe en el que habláis de la duración de los veranos en Europa, ¿no? ¿Podéis explicar un poco cuáles son las conclusiones que se extraen de ese informe? ¿Cuál es Bueno, en este trabajo lo que pretendíamos esencialmente era plantearnos una pregunta bastante sencilla, pero que quizá nadie se había planteado con suficiente rigor, y era cuánto dura el verano y si se han experimentado cambios en la longitud, en la duración del verano en Europa. Y para ello pues, recurrimos a diferentes bases de datos que están disponibles no solo para la comunidad científica, sino para el público en general, y lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que nos permitía detectar la fecha de inicio de duración del inicio del verano y la fecha del final del verano en cada punto de Europa, en función de las características locales de ese punto en cuestión, de su climatología. Y hicimos el estudio para el periodo de 1950 hasta el 2012, y lo que encontramos es que esencialmente se ha producido los veranos ahora son más largos en general en Europa que a principios o a mediados del siglo XX. En promedio en Europa pues estamos hablando de que se ha alargado el verano unos 2 días y medio por década, que vendría a ser unas 2 semanas cuando consideramos los 60 años de estudio. Lo que nos sorprendió, y ahí quizá ya Ricardo pueda también hacer algún comentario, pues lo primero que nos sorprendió es que no había estudios al respecto, porque estudiar la longitud del verano no es tan trivial como uno podría pensar en un inicio. Existen muchos estudios fenológicos que se basan en la migración de las aves, en la floración de distintas plantas, pero que esencialmente lo que están midiendo son cambios, si ha habido cambios en la primavera, pero no en el verano. Y lo que encontramos es que, aunque se ha producido ese alargamiento del verano, los veranos ahora son más largos en general en Europa, prácticamente todo ese cambio se ha producido en los últimos 30 años, donde se ha acelerado la duración del verano, se ha aumentado la duración del verano en aproximadamente 6 días por década en los últimos 30 años. Y además los cambios no son homogéneos en toda Europa, sino que en España, en concreto, en muchas zonas del Mediterráneo y del oeste de Europa, los cambios son, en los últimos 30 años, estamos hablando del orden de 10 días por década, lo que supondría en el conjunto de los 30 años pues que prácticamente hemos estirado el verano un mes más, ¿no? Entonces, a mí, si me permites, este caso es un buen ejemplo de algo que se ha comentado anteriormente. Por un lado, la complejidad que tiene el análisis del clima, que yo creo que también tiene que ver con, en algún caso, lo que puede ser la confusión de la gente. Lo que nosotros hemos visto en el estudio es que esas tendencias se explican por dos causas. Una causa que es de origen natural, que es una variación en la temperatura del Atlántico, que se llama oscilación multidecadal del Atlántico. El Atlántico se pasa más o menos como 20 o 30 años en una fase más cálida y luego pasa a una fase más fría. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que esa tendencia del año 50 al 80, el Atlántico estaba en una fase fría y entonces la tendencia fue mucho más lenta al alargamiento. Mientras que a partir del 80 se juntaron dos tendencias que hicieron que el alargamiento se acelerara. Por un lado, la fase de calentamiento del Atlántico, y todo esto es puramente de origen natural, junto con la tendencia del calentamiento global, que es de origen humano.
Entonces, eso explica que en la segunda parte de nuestro estudio, en los últimos 30 años, se haya acelerado ese alargamiento. Entonces, vemos como en este caso lo que tenemos es una mezcla de dos causas, una de variabilidad natural, otra de origen antropogénico, y claro, donde el análisis que hay que hacer tiene que ser bastante fino y sofisticado para no caer en simplicidades. Y claro, y eso también complica la transmisión. Este no es un tema fácil y claro, es difícil transmitir problemas complejos en una cultura como esta del tuit, que en 140 caracteres tienes que decir todo, ¿no? Y donde la gente pues tiene el tiempo que tiene para prestar atención a los medios o a los mensajes más elaborados. Estáis comentando mucho la combinación de causas naturales con causas de origen humano. Quería preguntarte, David, ¿qué diferencia existe en las causas de origen humano con respecto a las de origen natural? ¿Qué diferencia existe a la hora de los efectos que producen? Estamos estudiando efectivamente los cambios que se producen en el clima. Pueden tener diversas causas. Hay lo que llamamos la variabilidad interna del clima, son fenómenos naturales que tiene el sistema climático. Uno de ellos puede ser la oscilación del Atlántico, otro puede ser el efecto, o sea, el ENSO, el fenómeno del Niño. Son fenómenos naturales, internos, y que hacen que de un año para otro pues, la temperatura pueda cambiar por esos factores que son ajenos en principio al cambio climático. Y después tenemos lo que llamamos los forzamientos externos, que es todo aquello que nos viene un poco de fuera y que empuja o perturba el sistema hacia un calentamiento o un enfriamiento. Y en esos forzamientos externos hay dos tipos de forzamientos, que son los que llamamos los naturales, y ahí entraría la variabilidad solar. La actividad solar pues, es capaz de modular la temperatura del planeta. Los volcanes, la actividad volcánica también tienen un impacto en la temperatura global. Y después tenemos los factores antropogénicos, que son los de origen humano y que esencialmente se deben a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a veces es muy complicado separar una señal de la otra, pero generalmente uno de los indicadores más claros del efecto antropogénico frente a los naturales es el hecho de que los cambios son bastante más a nivel global. Se observan cambios robustos a nivel global. Para distinguirlos, además, tenemos lo que se llaman los modelos climáticos que se pueden utilizar junto con las observaciones para hacer estudios de lo que llamamos detección y atribución, que es primero detectar que hay una señal un cambio en el planeta que no se puede explicar por factores internos, como pueden ser el fenómeno del Niño, y después, una vez que hemos detectado que hay una señal distinguible, atribuir cuál es el factor responsable de esa señal, ¿no? Y en ese sentido, todos los modelos que desarrollan distintos centros internacionales pues, apuntan en la misma dirección, y es que aunque los factores, ya sean forzamientos naturales externos o ya sean factores internos del propio sistema, modulan, pueden hacer cambiar la temperatura de un año para otro, incluso de una década para otra. No podemos explicar los cambios que hemos observado en los últimos 50 años si no tenemos en cuenta la emisión de gases de efecto invernadero. Otra herramienta que tenemos para distinguir estos procesos naturales o fenómenos internos de los forzamientos externos antropogénicos son los registros proxy, que llamamos, que son indicadores indirectos del clima que se encuentran en registros naturales como los anillos de árboles, los corales, los testigos de hielo de la Antártida o en Groenlandia, que nos dan información de cómo fue el clima en el pasado. Y tirando de esos registros nosotros podemos hacer lo que llamamos reconstrucciones climáticas, ver cómo fue el clima en el pasado y eso nos ayuda a entender si los cambios recientes se han producido o no y cuáles son las posibles causas. De cara a estos cambios producidos por el calentamiento global, Ricardo, ¿cuáles son los efectos que puede tener España a corto o medio plazo? ¿Y existen estudios al respecto de estos cambios en nuestro país? Sí, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que es importante tener en cuenta que España está situado en uno de los sitios que, según todos los modelos, va a ser más vulnerable al cambio climático. ¿Por qué? Porque es donde se van a acentuar los impactos. En general es toda la cuenca del Mediterráneo y particularmente aquí en España.
¿Qué efectos son los que están descritos? Pues uno primero que tiene que ver con lo que ya hemos hablado antes, que es la exacerbación de la ocurrencia de extremos. Lo que parece, y ahora iremos a ver cosas que ya han ocurrido en esa línea, pero que va a ocurrir más extremos, fundamentalmente olas de calor, que en principio van a ser más frecuentes. Acabamos de tener en torno a San Isidro unas temperaturas récord en registro histórico durante el 13 y el 14 de mayo, donde eran unas temperaturas propias de agosto, por ejemplo. No estoy diciendo que eso sea por origen antropogénico, pero puede que sea un emergente de eso. Otro aspecto que en nuestro país es clave es todo el tema que afecta al ciclo hidrológico, es decir, la precipitación, la gestión del agua en los ríos y demás. Lo que nos dicen los escenarios climáticos es que eso se va a acentuar ese ciclo. Es decir, que seguramente van a alternar con más frecuencia sequías y, por otro lado, precipitaciones intensas. Y eso, en un país como el nuestro, que ya está caracterizado desde siempre por la pertinaz sequía, pues eso puede que agudicen esos problemas, especialmente en zonas como la España mediterránea, donde el agua es clave, por ejemplo, para nuestra principal industria, que es el turismo. Entonces, esos son como los principales efectos que podemos esperar, donde el efecto de los gases invernaderos sería hacer que estos extremos sean cada vez más extremos y seguramente más frecuentes, más allá de los cambios a largo plazo, como es la tendencia al aumento de la temperatura o la subida del nivel del mar, que también pondría en riesgo, pues eso, también nuestro principal recurso turístico, como podría ser el tema de las playas y demás. Además de luego lo que comentas de efectos que puede tener directamente sobre los seres vivos con con las olas de calor. Claro, por ejemplo, nosotros hemos analizado el impacto de las temperaturas extremas en la mortalidad humana y bueno, lo que vemos es que a partir de un determinado nivel, que es uno de los extremos, a partir de cuando la temperatura es superior al 95% de su distribución, se dispara la mortalidad. Fundamentalmente las personas que se ven afectadas por esto son señoras mayores de 65 años, ¿no? Que tienen ya de base una determinada enfermedad previa. Pues que si estoy mal del corazón, que si tengo algún problema de salud, eso cuando el calor pasa por encima de un determinado umbral se dispara. Y claro, eso es algo que ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos una situación en la cual esos organismos que son más sensibles no se adaptan de repente a esos cambios bruscos. Entonces, claro, ¿qué es esperable? Pues que si la temperatura aumenta, ese umbral vaya aumentando y vaya subiendo en latitud, con lo cual, bueno, pues nos encontraríamos con que pues, se necesitaría de momento pues, mayor consumo de energía, por ejemplo, por el tema del aire acondicionado. Otro tipo de estrategias que ahora mismo pues no están implantadas. Y de cara a las estrategias para luchar contra esto, y volviendo un poco al tema de los congresos y los protocolos, una de las quejas que se suelen oír más por parte de países emergentes, o por ejemplo una de las causas por las que China decía que no firmaba el protocolo de Kioto, es que la emisión de gases la ven como necesaria para su propio desarrollo y critican que los países desarrollados no hemos tenido ese problema de la lucha contra el cambio climático. ¿Hay alguna manera de conjugarlo, el respeto por el medio ambiente, para evitar el calentamiento global y el desarrollo de estos países emergentes? Bueno, ese es el quid de la cuestión. Yo creo que a mí me gusta cuando hablo de estos temas poner siempre el ejemplo de cómo el agujero de ozono fue un problema que se resolvió razonablemente pronto, porque ahí nos encontramos que el agujero de ozono estaba originado por unos gases, los CFCs, y entonces esos gases su fabricación estaba concentrada en unas pocas manos, se encontró pronto un sustituto tecnológico que cayó en las mismas manos y entonces no hubo problemas. Aquí lo que nos encontramos es, por un lado, que la emisión está muy dispersa, que no vale con que un solo país diga que no va a emitir carbono a la atmósfera, porque básicamente el problema que tenemos es que es una economía basada por el carbono. Y luego, claro, por otro lado, lo que nos encontramos es que efectivamente los países que tienen un menor nivel de desarrollo lo que dicen es que ellos tienen derecho a alcanzar primero ese nivel de desarrollo y luego ponerse a limitar. Yo creo que en el fondo lo que subyace es que
El problema solo se resuelve mediante cambios tecnológicos importantes, que es aumentar nuestro bienestar con menores emisiones de toneladas de carbono. Y mientras no se vaya por esa vía, claro, ese dilema se va a resolver difícilmente, porque no va a haber lo que se conoce con esa transferencia tecnológica de los países desarrollados a los países emergentes, ni vamos a entrar tampoco en una senda de economía ineficiente, porque emitir carbono a la atmósfera en el fondo tiene una gran parte de ineficiencia. Por eso lo que hay que hacer es fomentar todo, que lo que además es un nicho de empleo, que son todos los temas relacionados con la economía verde. Las energías, desde las energías renovables, tecnologías limpias, tecnologías más eficientes. Que ahora mismo el desarrollo de todo ese tipo de tecnologías produce empleo de alta calidad y con alto valor añadido, y sin embargo, bueno, pues aquí parece que seguimos todavía esperando que la crisis sacarla a partir de otra vez del ladrillo, del turismo y del sol y la playa, ¿no? ¿Y tú, David, coincides un poco con esa opinión sobre las posibles soluciones? Sí, totalmente. Yo creo que la solución pasa por un desarrollo tecnológico, una inversión en energías más limpias y más eficientes, y creo que en esto los países desarrollados son los que tienen que tomar un poco la voz cantante, ¿no? Y hacer una transferencia de ese conocimiento, puesto que se supone que son los países con mayor desarrollo tecnológico y mayor investigación centrada en esos asuntos, hacer una transferencia de todo ese conocimiento y todo ese desarrollo tecnológico precisamente a los países emergentes, para que puedan implantar este tipo de nuevas tecnologías y darles una solución al problema de su desarrollo. Bueno, pues esperemos que podamos llegar a ese punto y que se pueda solucionar el tema. Muchísimas gracias a ambos por vuestra presencia en este coloquio y nada, esperamos que el tema se solucione y mucha suerte con los estudios. A vosotros os esperamos en el próximo debate. Muchas gracias. Lluvias torrenciales, sequías, inundaciones, cambios en las corrientes son algunos de los efectos que puede producir un mismo fenómeno, el calentamiento global, un tema que está en boca de científicos, periodistas y de la opinión general de la comunidad científica en los últimos 50 años. Para algunos es un alarmismo injustificado, para otros, sin embargo, es una realidad muy preocupante a la que hay que hacer frente. Esta es la opinión que comparten nuestros invitados de hoy. David Barrio Pedro, doctor en Física Atmosférica por la Universidad Complutense y especializado en variabilidad climática. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también con nosotros a Ricardo García Herrera, que es doctor en Ciencias Físicas, investigador también de la Universidad Complutense y catedrático de Física de la Atmósfera. Buenos días. Emisiones de estos gases de efecto invernadero ya ahora mismo están por el 30, entonces lo que uno esperaría desde el punto de vista científico es que se alcanzara ese acuerdo con un nivel de reducción lo máximo posible. De cara a los estudios que realizáis y que se tratan en estos congresos y en estas comisiones, ¿cuáles son los indicadores que medís para ver el efecto del cambio climático y el calentamiento global? Bueno, lo primero que hay que decir es que usamos multitud de indicadores. Esto no es algo que se vea solo en una serie o en una variable. No sé, hace como 2 o 3 años fue el famoso debate de lo que se llamaba el Climagate, ¿no? Porque decían que si había habido problemas con una serie. Los científicos lo que hacemos es examinar evidencias de distintos campos. ¿Qué dicen los registros de temperatura de los últimos 150 años? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los glaciares? ¿Qué ocurre con el nivel del mar? Y luego, la conferencia de las partes, donde lo que se pretende es llegar a un acuerdo para la reducción de emisiones. En definitiva, lo deseable sería que se alcanzara un sustituto del protocolo de Kioto. Entonces, el protocolo de Kioto fue un protocolo donde el cumplimiento no fue obligatorio para todos los países. De hecho, grandes países y grandes emisores, como por ejemplo los Estados Unidos o China, no llegaron a suscribirlo, y sobre todo fue un compromiso que fue internalizado por la Unión Europea.
Ahora estamos en un escenario donde parece que gobiernos clave, como pueden ser Estados Unidos y China otra vez, pretenden reducir las emisiones en torno a un 20, un 30%, y lo que uno esperaría es que se llegara a un acuerdo de cumplimiento obligatorio que redujera significativamente las emisiones. La Unión Europea aquí juega un papel muy comprometido. Empezó con el tema de la reducción del 20% de las emisiones. Para empezar, queríamos hablar un poco de las reuniones que están teniendo ahora mismo, que se va a celebrar la reunión del COP21 dentro de poco. Queríamos hablar de cómo se está haciendo frente en la comunidad internacional al cambio climático en base a estos congresos, en base a los acuerdos y la utilidad que tienen todos estos temas. Bueno, ahora mismo estamos en un momento que yo diría que es muy trascendente, porque hace más o menos un año el Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC, emitió su quinto informe, donde vuelve a confirmar una vez más, por un lado, el hecho de que los científicos no ponen en duda la ocurrencia de cambio climático, y de que ese cambio climático está ocurriendo debido fundamentalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la industrialización y al transporte. Entonces, toda esa información, que es el consenso científico más actualizado, debe servir de base para la próxima reunión que se va a celebrar antes del verano en París, donde, que es lo que se llama la COP20. ¿Qué nos dicen los modelos de base física a la hora de interpretar estos resultados? Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Pues lo que se está viendo es que la temperatura está aumentando a un ritmo como no se ha conocido hasta ahora, del orden de prácticamente 1 grado cada siglo o incluso más, porque la señal varía en función de la región de la Tierra. ¿Qué estamos viendo? Que zonas clave en configurar el clima de Europa, como es el Ártico, están sufriendo calentamientos superiores. ¿Qué vemos también? Pues que en general los glaciares están en retroceso, y tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Qué pasa también? Que el nivel del mar está subiendo. Y luego lo que nos dicen los modelos es que esta evolución de las series solo se explica si combinamos dos efectos. Uno, el efecto de la variabilidad climática natural, la variabilidad que tiene el sistema climático, que está compuesto por la atmósfera, el océano, el sistema de hielos y demás. Ese tiene